Hola a todos y a todas, mi nombre es Javier Pastor Galindo y vengo a presentar una ponencia denominada Hacia una docencia más personalizada, diseño semiautomatizado de proyectos prácticos individualizados mediante IA generativa. Es un trabajo que hemos realizado en la Universidad Politécnica de Madrid junto a mis compañeros Ángel Panizo Lledut, Elena Liz López y Javier Huertas Tato. Para introducir la temática, cabe destacar que las prácticas y los proyectos en la universidad suelen ser repetitivos, se repiten constantemente año tras año y además todos los estudiantes se suelen enfrentar a una misma problemática. Esto es totalmente diferente a la realidad de las empresas, donde en una misma temática o en un mismo nicho se suelen enfrentar diariamente a retos muy diversos. La idea y el contexto en la que nace esta propuesta es intentar plantear a cada estudiante una problemática diferente, un proyecto individualizado, de tal forma que, aunque haya un contexto y unas competencias comunes, haya una diversidad muy grande entre los estudiantes. Para ello utilizaremos modelos de IA generativa que precisamente nos ayudarán a semiautomatizar este proceso. Por lo tanto, los objetivos de este trabajo es proponer una metodología semiautomatizada para generar estos proyectos prácticos. En particular, nos centraremos en un contexto de la ingeniería. Esto además es interesante porque a los estudiantes les daremos la visión de que hay múltiples problemas que resolver con las mismas competencias de una asignatura, frente a lo que se podría dar a entender de que en un estudiante, por ejemplo, de primero, dar una única proyecto, una única práctica a todos los estudiantes podría dar a entender que ese es el único problema que hay. Si nosotros proponemos diversos proyectos y diversos retos, le daremos la visión de que la cantidad de retos a resolver es muy elevada. Por lo tanto, además, como cada uno se enfrentará a un problema diferente, elevaremos la motivación y el compromiso con su proyecto, pues es diferente al resto y tiene que abordarlo individualmente. Lógicamente, esta aplicación, esta innovación docente, no hay que olvidar que es importante seguir desarrollando las competencias técnicas y transversales de las asignaturas. La metodología propuesta consta de 3 fases. La primera de ellas sería una definición de plantilla pedagógica, donde de alguna forma reuniremos el contexto genérico de la práctica que queremos proponer. En particular, esta información se la daremos a la inteligencia generativa. Aquí tenemos un ejemplo para una asignatura de ciberseguridad, donde se daría una descripción de lo que queremos que trate el proyecto o los proyectos a nivel genérico, las competencias clave que se quieren trabajar con ello, una estructura o una metodología que tiene que tener en cuenta y finalmente restricciones tecnológicas o requisitos para tener en cuenta en cada uno de los proyectos que se generen. En una segunda fase se utiliza la inteligencia generativa, cualquier modelo tanto abierto como privado, para generar esos proyectos en base a una plantilla común que es la que hemos mencionado anteriormente. Aquí tenemos ejemplos de las temáticas que nos generaba la inteligencia generativa para una asignatura de ciberseguridad. Por lo tanto, si tuviésemos varios estudiantes, 10, 20, 50, 100, podríamos generar un proyecto individualizado para cada uno de ellos. La temática sería diferente, si bien las competencias, los requisitos y la metodología tendrían un contexto común. Finalmente, es importante la validación de cada uno de estos proyectos que genera la inteligencia generativa antes de dar dichos enunciados a los estudiantes. Esta metodología fue aplicada en dos contextos diferentes, siempre en el área de ingeniería, en dos universidades. En primer lugar, en la Universidad de Murcia, en una asignatura de seguridad que se cursa en cuarto de ingeniería informática. Y, por otro lado, se ha aplicado también en una asignatura de operacionalización de Machine Learning, de MLOps, en una asignatura de máster propio de Deep Learning en la Universidad Politécnica de Madrid. En ambos casos hubo resultados muy prometedores, donde se generaron diversidad de temáticas en los proyectos,
donde cada uno de los estudiantes se enfrentó, si bien en contextos comunes o con competencias y metodologías comunes, a temáticas completamente diferentes, lo que fue algo que no estaban acostumbrados en el resto de asignaturas. Como beneficio, destacar que efectivamente estos estudiantes tuvieron una mayor motivación de cara a enfrentar cada uno de ellos a su propio reto y tuvieron un aprendizaje mucho más profundo. No solo porque ellos mismos se enfrentaban a sus problemas, sino porque el último día de clase, cuando presentaban cada uno de ellos una problemática, tenían una amplitud de mira bastante mayor, donde en el contexto de una asignatura en particular se daba pie a numerosos desafíos y numerosas soluciones diferentes. También un beneficio no menos importante es la reducción del plagio, donde es imposible que haya una copia directa en cada una de las resoluciones de los ejercicios. Si bien es cierto que se dieron transferencias de conocimiento muy interesantes entre proyectos, porque a pesar de ser diferentes tenían contextos similares. En cuanto a los desafíos, la validación docente sigue siendo necesaria. Hay que revisar, hay que preparar bien la plantilla pedagógica y también evaluar el resultado que da la inteligencia generativa en esos proyectos. Por otro lado, si se están generando muchos proyectos diferentes, la evaluación tiene que ser flexible, de tal forma que seamos capaces de valorar cada uno de los proyectos de los estudiantes de una manera individualizada. Y por último, lógicamente, el hecho de que la metodología sea semi-automatizada no quiere decir que haya problemas de escalabilidad en grupos muy grandes. Por lo tanto, como conclusiones, la IA generativa potencia la personalización de estas prácticas, de esta generación de enunciados y incrementa la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. No obstante, el docente sigue siendo muy necesario y también su formación para utilizar todas estas tecnologías de manera responsable y con unas buenas prácticas. Muchas gracias y gracias por su atención.